En este video vamos a hablar acerca del método científico. Primero debemos saber qué es el método científico. El método científico es el método de investigación utilizado en ciencias para generar conocimiento. Es decir, es cómo en las ciencias nosotros estamos generando conocimiento, estamos explicando sucesos. El método científico se basa en un método hipotético deductivo. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de la observación de un fenómeno general se genera una hipótesis particular, la cual se va a poner a prueba. Es decir, nosotros generamos una explicación y esa posible explicación nosotros la vamos a poner a prueba para ver cuáles son los resultados. El primer paso del método científico es la observación. Mediante la observación de la naturaleza se pueden identificar fenómenos a los cuales darles una posible explicación. Para esto es importante la observación propiamente tal, que no solamente involucra mirar un objeto, sino que involucra a todos los sentidos. El segundo paso del método científico es generar una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es una posible explicación para el fenómeno observado, y será esta la hipótesis la cual nosotros vamos a poner a prueba. ¿Sí? Entonces, en un ejemplo podríamos decir que en personas que están consumiendo una sustancia X, el pelo les crece más rápido. Entonces nuestra hipótesis sería de que es la sustancia X la cual está generando el mayor crecimiento de cabello. Las predicciones son el tercer paso del método científico y van muy ligados con la generación de la hipótesis. Las predicciones son el qué ocurriría si la hipótesis fuese correcta. Es decir, si nuestra hipótesis con respecto al crecimiento del cabello y la sustancia X fuera correcta, nosotros deberíamos esperar que a mayor cantidad de sustancia X consuma una persona, más rápido le crecerá el cabello, o su cabello tendrá una mayor extensión. Luego vamos a hacer el experimento, que es el cuarto paso del método científico. En la experimentación es la que nos permite poner a prueba la hipótesis, y una variable independiente se mide siempre en función de una variable dependiente. Vamos a explicar un poco más esto. Una variable independiente es la que nosotros vamos a utilizar como factor causante. En el ejemplo anterior sería esta sustancia X. Esta variable independiente va a ser la cual se ponga a prueba bajo distintas condiciones, manteniendo siempre constante otras variables. ¿A qué me refiero con esto? Si quiero medir el efecto sobre algún fenómeno de presión, temperatura y volumen, y yo quiero medir, por ejemplo, el efecto de la temperatura sobre la presión, lo que yo tengo que hacer es mantener esa otra variable, que es el volumen, constante. Sigamos. Cuando se pone a prueba esta variable independiente bajo distintas condiciones, yo voy a medir un efecto producido. Y este efecto producido lo voy a medir en una variable dependiente. En el ejemplo del cabello, sería nuestra sustancia X nuestra variable independiente, y el tamaño del cabello nuestra variable dependiente. Entonces, cuando nosotros exponemos nuestros resultados, tenemos dos opciones. La primera es que el resultado sea consistente con la predicción. En este caso nosotros podemos aceptar una hipótesis como verdadera. Y en segundo lugar, podemos ver que el resultado es inconsistente con la predicción. En tal caso, nosotros debemos rechazar la hipótesis. Ahora bien, cuando rechazamos una hipótesis, tenemos la opción de volver arriba en el método científico y replantear la hipótesis, es decir, generar a lo mejor una nueva hipótesis, crearle modificaciones, y esta nueva hipótesis, hacer todo el proceso de generar las predicciones, hacer la experimentación y obtener los resultados y evaluar nuevamente si son consistentes o no con la predicción. Entonces, vamos a ver un ejemplo concreto. Tenemos nuestra observación, que es que el crecimiento vegetal parece producirse por señales internas como por ejemplo algunas hormonas. Nuestra hipótesis es que el crecimiento vegetativo, en este caso nuestra variable dependiente, va a depender de la cantidad de auxinas, que es un tipo de hormona vegetal, es decir, nuestra variable independiente. ¿Cuál sería nuestra predicción? Que el crecimiento de las plantas aumenta con la concentración de auxinas. Entonces el experimento va a ser tratar a las plantas con distintas concentraciones de auxinas y medir su tamaño luego de unos días. Ahí tenemos en nuestro ejemplo las plantitas. Entonces tenemos plantas que van a ser tratadas con agua, conocido como sujeto control. Tenemos también a las plantas tratadas con auxinas
y a las plantas tratadas con el doble de concentración de auxinas. Entonces los resultados los vamos a exponer en forma de gráfico. Podemos ver que las plantas que fueron tratadas con agua alcanzaron una altura de 10 centímetros aproximadamente. Las plantas tratadas con auxina alcanzaron aproximadamente un tamaño de los 30 centímetros, mientras las plantas tratadas con el doble de auxinas alcanzaron una altura un poco mayor a los 50 centímetros. Entonces siempre nuestros resultados van a ser mostrados en forma de gráficos, en forma de figuras, en forma de modelos, etc. El informe científico finalmente es la forma en la cual se van a exponer y analizar los resultados de una investigación, que es lo que uno conoce como papers o que están siempre en las revistas científicas, los trabajos de varios grupos de investigación. Y este informe científico tiene ciertas partes. ¿Cuáles son? En primero tiene una introducción en la cual se debe dar todo el marco teórico o toda la información que se recopiló previa para poder generar la hipótesis. Además, en la introducción se deben documentar las observaciones que realizó el grupo de investigación y la hipótesis que plantearon. En los materiales y métodos se tienen que exponer qué es lo que se utilizó y cómo se utilizó, cuáles fueron los métodos utilizados para poner a prueba nuestra hipótesis. Luego se exponen los resultados, los cuales, como ya les decía anteriormente, siempre se deben presentar en forma de gráficos o en forma de figuras. Luego tenemos una discusión y conclusiones. ¿Qué es lo importante de una discusión? Es que se deben analizar todos los resultados, ya sean consistentes o inconsistentes con la predicción. Debemos realizar una discusión y un análisis exhaustivo de cada uno de los resultados. También en la discusión es importante hacer comparaciones con otros trabajos que se hayan realizado por otros científicos. Y finalmente las referencias, que siempre es importante citar de manera correcta el trabajo de otros científicos para no caer en el denominado plagio. Entonces aquí tenemos un resumen del método científico, tenemos un fenómeno de interés, a partir del cual generamos una hipótesis, a partir de esta se van a generar predicciones, se crean los experimentos, y aquí tenemos dos opciones, que los resultados sean acordes con la hipótesis y las predicciones, caso en el cual se acepta la hipótesis, como también podemos tener resultados diferentes con la hipótesis o las predicciones, caso en el cual se rechaza la hipótesis y se debe reevaluar. Eso sería el video sobre método científico.